Poco más de 30 horas han pasado desde la captura del dictador Maduro y todos, absolutamente todos, tenemos una lista de preguntas sin respuestas inmediatas. Comienzan a aparecer los detalles de la operación al tiempo en que se torna más confuso el destino de la nación. Por un lado, la alegría incontrolable de ver a Maduro como un corderito, porque ya saben lo que se le viene, y a la malandra de Cilia Flores llorar, porque ya es muy tarde. Pero por el otro, una Delcy Rodríguez valentonada, vengativa y resentida sobre todo eso, resentida como alguien que sabe que logró lo que tanto quería, de momento. ¿Delcy la moderada o Delcy la traidora? Y es que la CIA recibió ayuda de miembros del gobierno venezolano o del régimen en la vigilancia de Maduro, según el New York Times. Pero además hay un par de personas que afirman que fue ella. Mientras tanto, el tribunal que avaló la reelección ilegal de Maduro declara entonces a Delcy Rodríguez presidenta en funciones de Venezuela para doblar su apuesta en tribunal ilegal, en la ilegalidad. Por otro lado, Ecuador y Perú ya restringen la entrada a sus respectivos territorios a personas vinculadas al régimen de Maduro, lo lógico, lo natural, porque sí, habrá una estampida de bicharracos y eso sucederá más temprano que tarde. Y mientras más chiquito se les ponga el mundo, mejor, porque tienen que pagarlas todas y todos. Misión de la ONU pide garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidos por Maduro, mientras que los chinos piden a Estados Unidos la liberación inmediata de Maduro y reclaman una salida negociada. ¿Y un todifrío no les provoca, señores chinos? Bueno, de todo esto y más hablamos el día de hoy, domingo 4 de enero de 2026. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, su espacio, se llama Apolítico. Comenzamos. Esto que vimos y que vivimos por ahora es solo el comienzo. Hemos visto y hemos escuchado tanto en tan poco tiempo que parece que han pasado días. Pero calma. Hasta hace un par de días, muchos hablaban de que todo era humo, ¿no? Y vaya que vimos humo el 3 de enero. Pero vamos a ir por pasos. Según el reporte del New York Times, unas 40 personas habrían muerto durante la operación estadounidense contra el líder del Cártel de los Soles. Bueno, contra uno de los líderes del Cártel de los Soles. Según una fuente anónima del régimen de Maduro que fue citada por el diario neoyorquino, de la reputación dudosa, entre los fallecidos se encontrarían tanto civiles como militares. Eso sí es lógico. El anillo de seguridad de Maduro, por cierto, o los anillos más próximos, están bailando en este momento con Chávez. De hecho, hay confirmación de la baja del círculo cerrado de al menos unos 9 funcionarios. Ahora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo durante el sábado, ayer, en su conferencia de prensa en Mar-a-Lagos, que no hubo bajas estadounidenses, aunque sugirió que algunos militares resultaron heridos. En las horas posteriores al ataque, comenzaron a conocerse detalles sobre, por ejemplo, la muerte de un civil o de una persona, una mujer civil, en Catelamar, al oeste del aeropuerto de Caracas. Al parecer, un bombardeo alcanzó el edificio residencial de 3 plantas donde vivía y derribó una pared exterior durante esa ofensiva estadounidense, causando la muerte de Rosa González, de 80 años, y dejando a otra persona gravemente herida, según comentó su familia, que fue citada por el New York Times. Más tarde, como vimos, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, hicimos un especial de él en nuestras redes sociales, síganos por aquí, afirmó en la misma conferencia en Mar-a-Lagos que helicópteros estadounidenses que se desplazaban para extraer a Nicolás Maduro y a su esposa, la primera malandra, recibieron fuego y que uno fue alcanzado, pero siguieron estando operativos, tras lo cual todas las aeronaves regresaron a sus respectivas bases. Como ya se sabe, la captura como tal fue ejecutada por el cuerpo de Delta Force, que es una división especializada que efectivamente pisó suelo venezolano. Y esto conecta con una declaración de Trump que les voy a comentar más adelante. Las funciones principales de la Delta Force, conocida también como la First Special Forces Operational Detachment Delta, ese es el nombre completo en inglés, son misiones de alto riesgo y de clasificación, incluyendo antiterrorismo, rescate de rehenes, eliminación de objetivos de alto valor, y todo esto operando bajo el mando del Joint Special Operations Command, el JSOC, para operaciones militares secretas y especializadas. Su experticia está en acción directa, en reconocimiento y misiones clasificadas que otras unidades no pueden realizar, actuando como la punta de lanza del ejército estadounidense en ciertas situaciones críticas, junto con el equipo 6 de los SEALs. ¿Y por qué les traigo esto a colación?
Bueno, primero porque es información y segundo, porque al ser preguntado el presidente Donald Trump no dudó en decir que no tendría problemas en volver a entrar. Ajá. Estamos preparados para un segundo ataque, incluso superior al primero, de ser necesario. Estamos preparados para una segunda ola, de ser necesario. Suponemos que una segunda ola va a ser necesaria, suponíamos, ahora creemos que no. La primera ola, por decirlo de una manera, el primer ataque fue tan exitoso que seguramente no necesitemos un segundo ataque, pero estamos preparados para un segundo ataque mucho mayor. Probablemente no tengamos que ejecutarlo. La alianza de Venezuela con Estados Unidos es una alianza de la que todos quieren participar, porque lo que vamos a poder lograr es que el pueblo de Venezuela sea rico, independiente y esté seguro, y que muchas personas de Venezuela que hoy viven en Estados Unidos sabemos que van a estar muy contentos y que han sufrido mucho, se les ha arrebatado tanto. Para los fantochines que creían que eso no iba a pasar y que les amaneció de golpe, ahora están con la narrativa de que creen que no les va a pasar a los demás. Parte de las declaraciones de Trump pusieron en la palestra que Daisy debe obedecer y seguramente entregar, porque de lo contrario se pone fea la cosa. Y es que ya todos fuimos testigos que el poder de respuesta de la gloriosa Fuerza Armada Bolivariana, revolucionaria, antiimperialista, fue cero. Bueno, 1, por darle crédito a los que dispararon a los helicópteros. Así que, Diosdado, hermanitos del terror, el cadáver viviente de Padrino López, Freddy Bernal, Iris Varela, Hernández Lares, y hasta le voy a meter a uno del que poco se habla, pero que también tiene su recompensa de captura, Michael Moreno, que no se les olvide que tienen que entregar. Los Delta Force son capaces de neutralizar amenazas terroristas y grupos extremistas. Grupos, ya me entienden. Liberar personal secuestrado en zonas hostiles o peligrosas. Capturar o neutralizar líderes enemigos o individuos que sean clave para la seguridad nacional de Estados Unidos. Realizar incursiones y operaciones ofensivas en territorio enemigo. Recopilar inteligencia crucial en entornos de combates complejos. Llevar a cabo misiones clandestinas que requieren un alto grado de secreto y de sigilo. Son capaces de muchas cosas, porque son una unidad de élite que recluta a los mejores de todas las ramas militares de los Estados Unidos, con un proceso de selección, además, extremadamente riguroso. Y es que oficialmente no existen, y su personal opera con gran discreción. Incluso permiten estilos de vida civiles, pelo largo, barba, para así mezclarse con la gente normal. Pero se activan para las crisis más sensibles y de mayor riesgo a nivel global, integrando inteligencia, capacidades cibernéticas, y contra eso, que además ya los vieron operar, es que se enfrentan ahora los herederos del terror. Pero surgen reportes de colaboración interna para la captura del dictador, y entre ellos uno del New York Times, porque el medio afirma que miembros del régimen venezolano habrían ayudado a vigilar y a pasar la información en tiempo real de la ubicación del tirano Nicolás Maduro. Esto de acuerdo con la Agencia Central de Inteligencia que cita el diario. La CIA, indicaron las fuentes, produjo la información de inteligencia que condujo a la detención de Maduro mediante la vigilancia de sus movimientos, el patrón que lleva de vida y la información en tiempo real, adelantaba el diario. Los agentes en Venezuela, trabajando clandestinamente desde agosto de 2025, recopilaron datos clave que permitieron planificar la operación de esa forma tan precisa. No se ha aclarado cómo se reclutó la fuente venezolana que facilitó la ubicación de Maduro, pero ¿cuántos la tenían? Sin embargo, exfuncionarios señalaron que la recompensa de $50 millones ofrecidas por Estados Unidos por información que condujera a su captura pudo haber contribuido a obtener esa información necesaria. Ok. Aunque la CIA tuvo un papel central en la obtención de inteligencia y en la planificación de la misión, por supuesto, por eso les traía a colación, la operación fue ejecutada por Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército. Esto bajo la autoridad de aplicación de la ley y no como una misión directa de la agencia. Digamos, le pidieron ayuda a los Delta Force para poder hacer cumplir la ley. Usted me entiende. Funcionarios consultados por medios estadounidenses describieron la operación como producto de meses de meticulosa planificación y destacaron que Maduro estuvo intervenido desde el inicio del operativo.
¿Y cómo se puede lograr eso? Según Martín Rodil, en una entrevista que le hizo ayer Nito Pérez Osuna, y que no tiene desperdicio, por cierto, Delcy Rodríguez fue el asset de la CIA que dio la estocada final a Maduro. La analista explica explícitamente que fue ella quien lo entregó. Las razones vamos a desmenuzarlas más adelante, pero habría sido una especie de teatro kabuki, como decía él, con un solo objetivo final: negociar y salvarse ella y ellos. Y es que, como dice el especialista de inteligencia y narcotráfico, Delcy tendrá ahora problemas en explicarle a los suyos cómo es que ella cayó de pie después de esta operación. Y ya salió el Nicolásito funesto a hablar de traiciones. Cuidadillo. Pero él no fue el único. El ex vicepresidente colombiano, Francisco Santos, también habló sobre la captura de Maduro y soltó esta frase: estoy absolutamente seguro que Delcy Rodríguez lo entregó. No lo sacaron, lo entregaron. Estoy absolutamente seguro que lo entregó Delcy, perdón. Toda la información que ya tenemos empieza uno a sumar y dice, uy, esta fue una operación en la que lo entregan. Obviamente montan todo el escenario. Pero hagamos un inciso a ver qué claves nos arroja esta operación. Tal y como describió el general Dan Kane, el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, durante la rueda de prensa del día de ayer, la misión Absolute Resolve en Caracas, durante las horas más oscuras de entre el 2 y el 3 de enero, el ejército de Estados Unidos lleva a cabo esta operación o misión de captura y detención en el centro de Caracas, nuestra capital, tras la culminación de meses de planificación, ensayo y entrenamiento. A las 22:46 hora del este del 2 de enero, 10 de la noche, el presidente de los Estados Unidos ordenó a las Fuerzas Armadas avanzar con la operación. A lo largo de la noche, aeronaves comenzaron a despegar desde 20 bases diferentes en tierra y en el mar, distribuidas todas por el hemisferio occidental. En total, más de 150 aeronaves, bombarderos, cazas, inteligencia, reconocimiento y aeronaves de ala rotatoria, todas en el aire. De hecho, solamente en Fuerte Tiuna, que ni tan fuerte ya es, entraron 15 helicópteros, entre ellos los míticos Apache. Las más de 150 aeronaves actuaron en estrecha coordinación, convergiendo para superponer capacidades con un único propósito: desplegar una fuerza de interdicción en el centro de Caracas que mantuviera la sorpresa táctica. Al inicio de la operación, los helicópteros de la Fuerza de Extracción, que incluía a agentes de la ley también, despegaron y comenzaron a sobrevolar hacia Venezuela, volando a unos 100 pies, apenas 30 metros sobre el nivel del agua. Al aproximarse a la costa venezolana, Estados Unidos comenzó a superponer efectos provistos por el Spacecom, el comando espacial, por el Cybercom, el comando cibernético, y por otros socios interagenciales para así abrir un corredor seguro por donde pudieran entrar. En la cobertura aérea, las fuerzas de extracción fueron protegidas por aeronaves del US Marines, del Cuerpo de Infantería de Marines de Estados Unidos, el US Navy, que es la Armada de los Estados Unidos, el US Air Force, la Fuerza Aérea, y la Air National Guard, la Guardia Nacional Aérea. Ese paquete de protección que los acompañaba incluyó aviones F-22, F-35A, F-35B, FA-18E y los EA-18G, caza de guerra electrónica, el E-2, un avión de alerta temprana aerotransportada, y bombarderos B-1 junto a múltiples aeronaves de apoyo y numerosos drones. Una pelusa. Al aproximarse a Caracas, el componente aéreo conjunto comenzó a desmantelar y neutralizar o deshabilitar los sistemas de defensa antiaérea, empleando armamento para asegurar el paso seguro de todos los helicópteros hacia la zona del objetivo. Por eso es que ese video de los helicópteros en fila, ¿recuerdan?, es tan ilustrativo. El Delta Force llegó al complejo de Maduro a la 1:01 de la mañana, hora del este, 2:01, hora de Caracas, del 3 de enero, y descendió entonces al búnker. Al momento de asegurar a las personas acusadas, Maduro sigue, los helicópteros recibieron fuego enemigo y respondieron con una fuerza abrumadora en legítima defensa y mandaron a pasear el anillo de seguridad de Maduro. Maduro y su esposa se rindieron y fueron puestos bajo custodia del Departamento de Justicia con apoyo militar sin bajas estadounidenses, y tras asegurar el objetivo, las fuerzas prepararon la salida. Se ordenó entonces el ingreso de helicópteros para así poder extraer a la fuerza de captura, las fuerzas especiales, mientras que los cazas, los aviones y las aeronaves pilotadas remotamente proporcionaban cobertura aérea y fuego de supresión para proteger el corredor. Hubo múltiples enfrentamientos de autodefensa. La fuerza logró exfiltrarse exitosamente y regresar a sus bases de lanzamiento en el mar.
A las 3:29 de la mañana, hora del este, Maduro y Cilia fueron embarcados en el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima. Un helicóptero fue impactado, pero se mantuvo operativo durante el resto de la misión. Todas las demás aeronaves regresaron sin novedades. Ahora, con toda esa operación de esa magnitud y lo que falta por saberse, se llevó a cabo con información interna. Maduro debió darse cuenta en algún punto de esto antes de su captura. Y ahora los vemos llegando a su destino provisional antes de ir a juicio por innumerables delitos, en donde Maduro, además, ojo al dato, compartirá centro de reclusión con el Pollo Carvajal. Pura poesía. Trump dijo algo sumamente importante durante su rueda de prensa del día de ayer, y es que, palabras más, palabras menos, dijo que no tiene problemas en volver a entrar a Venezuela, y en la entrevista previa que colocamos en el segundo video que sacamos el día de ayer, dijo que no tenía reparo en colocar botas estadounidenses en suelo venezolano porque de hecho ya lo hizo durante la operación. Entonces, el camino para los herederos del terror es bastante obvio. Se organizan y van entregando o también saldrán por las malas. Y creo que ya quedó bastante claro que Trump no estaba vendiendo humo, ¿verdad? Porque al final están rodeados. Ahora Maduro tiene dos opciones. Se declara culpable y negocia sentencia para reducir la pena de 2 cadenas perpetuas o tener ciertas concesiones porque le van a salir muchos años preso, muchísimos más de los que le quedan de vida, o se hace el gracioso, va a juicio y puede que le den hasta pena de muerte. Entonces, para evitar eso, yo le pregunto, ¿cuánto puede cantar Maduro? Imagínese usted cuántas piezas del terrorismo internacional podría entregar Maduro. Cuánta información de inteligencia de primera mano para infiltrar o desmantelar redes criminales transnacionales. Y si no es Maduro, póngase usted este escenario. Imagínese Cilia, que no le va a tocar tan fuerte como Maduro, la condena. Imagínese todo lo que puede decir ella. Interesante, ¿verdad? Pudieran estar entregando al régimen de Cuba, porque eso es precisamente lo que insistió el secretario de Estado Marco Rubio, que con la caída del régimen de Venezuela viene la de Cuba. Y no es solo por el petróleo, es porque ahora el dictador bananero puede revelar muchas cosas de cómo se sustentan en búsqueda de redención. Y es que en una entrevista con el tabloide New York Post, que no es el mismo que el New York Times, Trump afirmó que Estados Unidos no tendrá que desplegar soldados en suelo venezolano si Delcy Rodríguez, que en estos momentos está a cargo del aparato represor de Venezuela, hace lo que ellos quieren. Y por eso les decía que Trump añadió que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están preparadas para lanzar una segunda oleada de ataques contra el régimen, ahora de Delcy, mucho mayor que la primera. Pero es que además, hablando de Cuba, aseguró el tabloide que no tiene planes para intervenir militarmente en Cuba porque, amigos cubanos, que son bastantes los que nos ven, ese régimen va a caer por sí solo. Agregó que Cuba está en una situación muy mala porque siempre ha dependido mucho de Venezuela. Es de donde obtenían su dinero y por eso protegían a Venezuela. Pero no le funcionó muy bien en este caso, dijo, bastante sarcástico. Así que ese efecto dominó del que siempre hemos hablado puede estar muy cercano a comenzar. Ahora, con respecto a la transición, que vamos a hacer otro programa especial con este tema, quiero que usted escuche esto como un abreboca. Él es David Alandete. Les garantizo que es uno de los periodistas mejor informados de Washington. De hecho, es quien ha sido el artífice o quien le ha sacado a Trump la mayoría de los titulares sobre Venezuela con sus preguntas, siempre muy afilado. Y esto es lo que decía hace escasas horas. Llegando aquí a la Casa Blanca, se espera que Trump regrese en la tarde de este domingo. Se ha pasado 2 semanas en Mar-a-Lago y ya ha llevado allí el centro de lo que ha sido esta operación. Algunas cosas importantes que yo creo que hay que tener en cuenta ahora mismo. La oposición venezolana, mucha de ella, está fuera del país y eso ha sido un factor crucial para que el equipo de Trump, no hablo de Trump, hablo de Marco Rubio y de la gente que está trabajando este asunto con él en el Departamento de Estado. Ellos han decidido finalmente que la solución inmediata, dado el hecho además de que el presidente quería hacer la extracción de Maduro cuanto antes y que María Corina Machado estaba fuera, Edmundo González Urrutia está fuera y mucha de la clase dirigente opositora está fuera, lo que se ha hecho es una solución pragmática, según dicen fuentes hoy. Según se está comentando en Washington,
Esto pasa por marcar a Delcy Rodríguez muy de cerca. Muy importantes las llamadas que ha tenido antes de regresar aquí al ala oeste, donde va a estar esta tarde Trump, esta tarde-noche. Ha estado llamando a algunos senadores republicanos, también diputados, explicándoles cuál es su plan, sobre todo gente que le ha pedido explicaciones. El plan de Trump pasa por marcarle el terreno de forma muy cercana a Delcy Rodríguez. No se fían de ella aquí, porque está sancionada y porque tienen informes sobre cuáles han sido sus actividades dentro del entramado del control del petróleo, la entrega de oro y de crudo a Irán, a Turquía, a Qatar, etcétera, etcétera, y los negociados que ha tenido ella en esos sectores, ¿no? Y a partir de ahí, el objetivo, dice el equipo de Marco Rubio, siempre es, de un modo u otro, la convocatoria electoral, una convocatoria electoral en la que se pueda presentar quien sea. Y en esto es muy importante destacar que sobre las declaraciones de Trump de este sábado, de María Corina Machado, si tiene el respeto o no tiene el respeto, lo que dicen claramente en el equipo del Consejo de Seguridad Nacional y en la diplomacia es que esa es la opinión de Trump, puede que sea la opinión de Trump, puede que él tenga todos los motivos que sea, que quisiera el premio Nobel de la Paz o que le parezca bien o mal lo que le haya dicho en algún momento a alguien de María Corina Machado. Pero eso no es lo importante es que alguien, si se presenta a las elecciones y las gana, tiene que tener el apoyo de un sistema democratizado, que es en lo que está ahora el equipo de Rubio, ¿no? Que es el que está gestionando esto. Cuando a Trump se le preguntó quién va a estar al mando de esto y quién los va a estar gestionando, dijo, estas personas de aquí detrás. Y había 4 personas detrás. El director de la CIA, que ha tenido información para este golpe, el secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, el secretario de Defensa de la Guerra, Pete Hegseth, y finalmente el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan King. Bueno, preguntaremos a Trump esta semana y veremos a ver qué nos puede decir sobre estos asuntos. Y el Tribunal Supremo de Justicia del Chavismo, porque no es justicia del país, ordenó a Delcy Eloína Rodríguez, la pirata del Caribe, la moderada, la vicepresidenta ejecutiva de la narcodictadura, que asuma y que ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades de la presidencia de la República luego de la detención de Maduro, para hablar en la práctica que ahora sea ella la jefa del Cártel de los Soles. Por cierto, déjenme repetir, la detención de Maduro. ¿Verdad que suena bien? Pues el mismo TSJ que validó la decisión del Consejo Nacional Electoral de declarar a Maduro ganador de unas elecciones que se robó sin mostrar pruebas, ahora juramenta a Delcy. Está bien. Vale. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República de Venezuela expresó su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela tras el ataque de los Estados Unidos y la captura del tirano Nicolás Maduro, y subrayó la necesidad de garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro. Dada la intervención militar de los Estados Unidos y la aprehensión de Nicolás Maduro, llegó primero la extracción que un comentario siquiera de la Corte Penal Internacional. La misión subraya la necesidad de mantener el foco en las gravísimas violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos en contra de la población venezolana, afirmó Marta Baliñas, presidente de la Misión de Determinación de los Hechos. Y es que usted ya se debe haber conseguido en redes sociales una cantidad bastante grande de descerebrados llorando por el petróleo venezolano. Otros aún más audaces diciendo, es inaceptable que un país ataque a otro. Pero mi amor, si es más inaceptable que un gobierno ataque a su propia gente, ¿de qué hablan? Esas violaciones, ampliamente documentadas por la Misión de Determinación de los Hechos, incluyen, señoritos y señoritas progres, ejecuciones extrajudiciales, privaciones arbitrarias de la vida, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, secuestros, en su mayoría de corta duración, torturas, tratos crueles, tratos inhumanos, degradantes, violencia sexual, violencia de género. Y ustedes tienen los santos bemoles de decir, no puede ser que un país ataque a otro. No puede ser que ese país atacara a su propia gente. Eso es lo que no puede ser. Así que dejen de llorar falsamente por nuestro petróleo, porque no se lo van a llevar. No es algo así como que lo agarras y te vas. No funciona así. Usen un poquito el cerebro. Dejen la lloradera, porque desde lejos se le ven las costuras.
su animadversión a Donald Trump, y te puede caer bien o mal, no importa, los lleva a decir estupideces como las que están diciendo. Ahórrense sus comentarios, porque ninguno de ustedes sabe lo que sufrió las más de 2.400 familias solamente en el último año a las que Maduro secuestró. Y para colocar la cerecita del pastel, China expresó este domingo su grave preocupación por la captura del dictador Nicolás Maduro y de Cilia Flores, la primera malandra, por parte de los Estados Unidos, y pidió su liberación inmediata. Y reclamó que la crisis se resuelve mediante el diálogo y la negociación. Sí, claro que sí, chinos comunistas. Vayan y pregúntenle a todos los presos políticos. Y esto según un comunicado del Ministerio de Exteriores del país asiático. Pekín manifestó su grave preocupación porque Washington se haya apoderado por la fuerza del mandatario y de su esposa y los haya trasladado fuera del país. No lo voy a hacer. Según la portavocía de la Cancillería china, las acciones de Estados Unidos violan claramente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales. Pero pregúntenle ustedes todo lo que ha violado en derechos humanos el régimen. Y además, contravienen los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. La misma carta que ellos no respetaron con cada uno de los más de 2.400 presos políticos después de que se robaron las elecciones. Esa cosita nada más. El comunicado publicado en la página del ministerio añadió que estas actuaciones menoscaban la soberanía venezolana. Y en ese contexto, China instó a Washington a garantizar la seguridad personal de Maduro y Flores. No se preocupen, que allí sí se respetan los derechos humanos. Está garantizada. Hasta agüita de botellita le daban. No como a los presos de Venezuela, que los ponen a agarrar la comida con las manos. Tranquilos. Pero es que además instaron a liberarlos de inmediato, a dejar de socavar al gobierno venezolano, según ellos, y a resolver la cuestión de mediación durante el diálogo y la negociación, sin anunciar medidas adicionales. El mensaje se conoce poco después de que Nicolás, que ya no baila, pasara su primera noche recluido en el Centro Federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Mientras tanto, en Caracas, Delcy Rodríguez asumía de forma interina la jefatura del Ejecutivo por orden del Tribunal Supremo de Injusticia. China mantiene una estrecha relación diplomática y económica, o sea, Venezuela le debe mucha plata, con el régimen de Maduro, reforzada durante los mandatos de Xi Jinping y de Maduro, y ha defendido de forma reiterada en foros internacionales los principios de soberanía, algo que ellos no conocen, y no injerencia. Pregúntenle por Taiwán, ¿verdad? En las últimas horas, Pekín había emitido un aviso consular en el que desaconsejaba a sus ciudadanos viajar a Venezuela ante el deterioro de la seguridad. Qué raro. Sin entrar entonces en valoraciones políticas sobre la operación estadounidense. Pero por su parte, vamos a decir, los asiáticos buenos, el Ministerio de Exteriores de Japón afirmó este domingo que está siguiendo de cerca la situación de Venezuela tras la operación militar de Estados Unidos y afirmó que trabajará para restaurar la democracia en el país. Chapó. El gobierno de Japón está siguiendo de cerca la situación y dando prioridad absoluta a la seguridad de los ciudadanos japoneses que residen en Venezuela, afirmaba el Ministerio de Exteriores en un comunicado. Tokio trabajará con países pertinentes, incluyendo los del G7, grupo al que pertenece su principal aliado y autor de la operación, los Estados Unidos, para promover esfuerzos diplomáticos que vayan encaminados a restablecer la democracia y a estabilizar la situación en Venezuela. La Cancillería japonesa destacó la importancia de respetar el derecho internacional, al mismo tiempo que sostuvo que el gobierno del archipiélago viene sosteniendo la importancia de restablecer la democracia en Venezuela lo antes posible. Sobre los detalles más específicos que dio Trump sobre la operación, puedes ver esta entrevista. Esta que te dejo aquí no tiene desperdicio. Saludos especiales para Magdiel Salazar, para Hilda de Soto, Tomás García y Marlene Campo Más, y también para Dani Faría, como siempre, y Miguel Domínguez por sus super thanks. Hoy más que nunca, señores, libertad o nada, porque seremos libres.